Pues hoy nos acompaña Anabel González. Ella es psiquiatra psicoterapeuta, es especialista en trauma complejo, disociación y MDR, además de regulación emocional, y trabaja en el sistema público de salud en el Hospital Universitario de A Coruña, además de su práctica privada. También tiene varios libros publicados, entre ellos el libro No soy yo, Lo bueno de tener un mal día y Las cicatrices no duelen, entre otros, así como muchos artículos relacionados con trauma, con emociones, con disociación, ¿no? Que es lo que hablábamos antes. Y este último libro de Las cicatrices no duelen lo acaba de sacar ahora mismo Anabel, Sí, 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 en es marzo muy, muy reciente, sí. Exacto, es muy, muy reciente. Y nada, para mí es un placer, estoy muy feliz, como te decía antes, fuera de grabación, ¿no? De que hoy me acompañes y de que aceptaras participar en estas charlas y que aportes pues todo lo que sabes, que es mucho y espero que ayudemos mucho a las personas que nos vean y nos escuchen. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo Encantada de estás? estar contigo. ¿Cómo estás, Anabel? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bueno, deseando poder volver a encontrarme con la gente directamente, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues siempre con distintos temas ahí en marcha, pero bueno, contenta en lo que respecta a los libros que comentabas antes, muy contenta con el nacimiento de mi nuevo bebé. Me hubiera gustado que pudiera nacer en otras circunstancias, Sí. pero bueno, es el fruto de trabajo bueno, siempre pone ahí uno mucho de su propia historia y de su propia experiencia, entonces, bueno, por ese lado muy contenta. Qué bien, qué bien. No, la verdad es que es un libro maravilloso y en el que plasmas precisamente todo esto, ¿no? Toda tu experiencia con muchos casos y, bueno, se aprende mucho, ¿no? Con él también desde el punto de vista de psicóloga, en este caso también se aprovecha mucho. Bueno, pues hoy, Anabel, en esta ronda de sesiones, ¿no? De conversaciones, de entrevistas, hablamos un poco del cambio, ¿no? Y de cómo poner luz en eso que depende de nosotros, que podemos controlar, y en esa comprensión y aceptación de lo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, quiero empezar como con una primera pregunta y es genérica de si crees que nos cuesta mucho cambiar, si somos resistentes al cambio. Bueno, es que cambiar implica cosas, ¿no? A Ujú, veces dejar las cosas como están no te convence, pero cuando empiezas a dar pasos para que se produzcan cambios en ti mismo o en las cosas que te rodean, bueno, se mueven cosas y no siempre es fácil. No siempre es fácil, ¿no? Las inercias son muy grandes y tienden a mantener todo en su lugar, aunque sea un lugar que no nos guste a nadie, ¿no? ujú, Y luego tú puedes querer cambiar y un problema con el que se suele encontrar la gente, ¿no? Es que alguien decide hacer cambios, pero las personas que están alrededor se mantienen incrustadas en los sitios en los que están. ujú. Entonces, bueno, también supone a veces pérdidas, ¿no? Y pérdidas que no son bonitas, pero que hay que asumirlas. Para ello, para poder hacer un cambio, necesitamos sentir que vale la pena, ¿no? Que lo que ha motivado ese cambio es importante, ¿no? Y que necesitamos dar esos pasos y pagar esos precios porque hay metas ahí que son significativas y que no podemos prescindir de ellas, ¿no? Y a Ujú, veces no cambiamos porque esa inercia nos arrastra, a veces no cambiamos por miedo a las consecuencias y a veces no cambiamos porque no creemos en ese futuro distinto y más positivo o más interesante o más ujú. satisfactorio, ¿no? Y entonces nos quedamos donde estamos porque pensamos que es la mejor opción o la menos horrible que Claro, tenemos, ¿no? claro, la menos Mm. dolorosa, ¿no? La que lleva menos costes y entonces como no conocemos la otra, pues esa incertidumbre, ¿no? De lo que vendrá, decimos, bueno, pues nos quedamos aquí y bueno, pues como bien dices, ¿no? Como muchas veces tenemos que tomar esas decisiones de dejar por el camino o ir en contra de otras voces, ¿no? Mm. Y ahí también, supongo que en todo esto, al final, y para empezar como por el principio de tu libro, también del último libro que hablas, de esos nudos emocionales. Yo supongo que estos nudos tienen mucho que ver también con esta resistencia al cambio, ¿no? O sea, no sé si influyen, si nos frenan en muchos casos, ¿no? O sea, tu libro se titula Las cicatrices no duelen y dices cómo sanar nuestras heridas y deshacer estos nudos emocionales. Entonces, ¿qué son esos nudos emocionales y si verdaderamente influyen en estas dificultades que a veces nos encontramos para el cambio?
Yo creo que podemos encontrarnos cuando tratamos de analizar desde una perspectiva de trauma la historia de una persona, ¿no? Cómo ha llegado a tener la situación que tiene y son situaciones que a veces a esa persona no le gustan, pero no se está pudiendo mover de ahí. A veces encontramos heridas abiertas, heridas que no han cicatrizado, que no se han resuelto, y otras veces encontramos patrones, ¿no? Se ha formado un determinado patrón de funcionamiento. Por ejemplo, yo si hay alguien que funciona de una manera pues muy autoritaria, yo tiendo a hacer lo que esa persona dice y a creer todo lo que esa persona hace, ¿no? Y si luego me encuentro con otra figura también muy autoritaria, pues vuelvo otra vez a ese mismo patrón porque fue el primero que se generó y yo lo voy a repetir. Entonces, cuando viene de atrás, cuando ya llueve sobre mojado, la posibilidad de que nosotros no resolvamos es muy importante. Entonces, por eso es importante que vayamos viendo dónde empezó el nudo, porque a veces un nudo ya se ha enmarañado mucho y hay un nudo encima de otro y hay un momento que estamos atascados y que ya perdemos completamente la perspectiva. Entonces necesitamos encontrar un poco el origen de la historia. Los orígenes suelen estar en nuestra historia de la infancia o en las relaciones significativas y después vamos teniendo otras situaciones que a veces aumentan más todavía el bloqueo y en vez de servirnos como fuente de aprendizaje, ¿no? Cada situación nueva que vivimos de ese tipo se encuentra con ese bloqueo y se aumenta más todavía ese bloqueo. Sí, efectivamente, ¿no? Y además esos, como dices, esos patrones, ¿no? Todo eso que vamos adquiriendo de los demás, de nuestros vínculos más primarios o más iniciales de nuestra vida, ¿no? Y cómo se van repitiendo a lo largo de ella, vamos construyendo también pues estas corazas, ¿no? Nos ponemos esas corazas, esos disfraces, esos trajes, como queramos llamarlo, y nos enfrentamos al mundo, ¿no? Con ellas. Claro, Sí. ¿cómo nos afectan estas corazas y cómo nos las podemos empezar a quitar? Porque, por ejemplo, hablas de algunas, o sea, yo no sé a ver si estás de acuerdo o no, ¿no? Pero hablas, por ejemplo, de palabras en tu libro: olvidar, tapar, tirar para adelante, ¿no? O sea, yo creo que eso también forma parte de esta coraza y, por ejemplo, en este tirar para adelante, recuerdo mucho a una persona a la que acompaño que siempre me dice: es lo que hay, Carlota, es lo que hay, ¿no? Y al final es como, bueno, es lo que hay, pero eso que está escondiendo ahí, ¿no? Entonces, es eso, ¿qué son esas corazas que esconden y cómo podemos empezar a quitarlas y abrirlas? Si nuestras primeras experiencias son, no digo necesariamente de daño, no estoy hablando de maltrato, estoy hablando de situaciones, pues por ejemplo, de sentir rechazo, sentir que para las personas que están ahí no somos importantes. Un niño necesita sentir que es importante y cuando somos adultos también seguimos necesitando ser importantes para alguien, ¿no? Porque si no, ¿dónde aprendemos a sentir que nosotros importamos, ¿no? Entonces, si nosotros no somos capaces de sentir por dentro que somos importantes, pues podemos recurrir a sucedáneos, ¿no? Por ejemplo, un sucedáneo para esto es el control. Entonces yo necesito tener controlado todo o necesito controlar a las personas que me rodean o necesito controlar mis emociones porque de otro modo no tengo ninguna sensación de que pueda manejar las cosas. Claro, el control es un mal negocio emocional y es un mal negocio en las relaciones, ¿no? Lo deteriora todo, funciona para un ratito, pero luego no funciona bien. Necesitamos recuperar esa capacidad de creer que importamos, que somos importantes, ¿no? Claro, para eso necesitamos un nivel de conciencia muy importante, necesitamos darnos cuenta de que nos está pasando esto, porque si no, lo único que sentimos es miedo. Claro. Y ante el miedo lo que hacemos es cerrar mucho más las corazas o intensificar muchísimo más el control, ¿no? Y al final nos ahogamos dentro de esas corazas, ¿no? Acaban siendo nuestro peor enemigo, pero el miedo no nos deja pensar. Sí, efectivamente, ¿no? Y claro, y es eso, necesitamos darnos cuenta de que esto nos está suponiendo un lastre. Mm. Y muchas veces, ¿cuándo dirías que nos damos cuenta, Anabel? Cuando llegamos a darnos cuenta, ¿no? Y esas corazas pues no nos ahogan, como decías, ¿no? No nos tiran. A veces tiene que pasar algo para que nos veamos en ese espejo, ¿no? Y digamos, venga, ya, no quiero quitar. ¿Cómo A surge? veces los síntomas vienen a ayudarnos. Nuestro sistema funciona hasta un punto y llega un momento en que ya
no puede más, ¿no? Y entonces hacemos crack y a partir de ahí nos tenemos que empezar a reinventar, tenemos que empezar a ver qué pasa. Para poder hacer esto, de todas maneras, necesitamos pararnos y necesitamos ver que algo puede estar descolocado ahí adentro y ponernos a ello. Y todo esto que estoy diciendo es todo muy Mucho. difícil, porque a veces yo puedo pues, mirar todo lo que está mal a mi alrededor y pensar que la culpa la tiene el entorno, que el entorno influye, por supuesto que sí, a todos nos afectan las cosas y las relaciones y nos duele la vida, cómo no, ¿no? Pero necesitamos mover los engranajes de adentro para poder funcionar por ese mundo, pues que tenemos que andar por el desierto, pues tendremos que andar de una determinada manera. Entonces es complicado porque, claro, necesitamos vernos a nosotros mismos y a veces andamos con unas gafas muy Sí, oscuras que nos las pusimos para que no nos hiciera daño el sol, pero que ya no sabemos ni que las llevamos puestas. claro. Entonces, ¿cómo nos vemos? No es sencillo, ¿no? Entonces es más difícil, por ejemplo, cuando las personas externalizan mucho, cuando el problema lo ponen siempre fuera, porque claro, no te pones a mirar qué está pasando aquí, Claro. ¿no? O cuando pues eso, el miedo es más fuerte y entonces prefiero no moverme del sitio donde estoy, aunque lo esté pasando de pena, ¿no? O tengo poca conciencia emocional. Hay veces que tengo poca conciencia emocional y entonces voy a que me dé un medicamento o que me encuentren a ver qué me está fallando en algún órgano del cuerpo porque algo tiene que ir mal porque yo no me siento bien, pero no voy a pensar en un tema emocional. Bueno, no es sencillo, ¿no? Este tema no es sencillo. Se puede hacer si nos ponemos a ello, pero llegar a darnos cuenta de que nos tenemos que poner a ello tiene Es, su, tiene su claro, cosa. exacto. Y es lo que comentabas, ¿no? Que bueno, pues a veces el síntoma viene a decirnos esto, ¿no? Y decirnos que algo va mal. Y a mí me ha gustado mucho al leerte, ¿no? Porque planteabas en el último libro, de nuevo, la importancia a veces para empezar a trabajar, o antes de empezar a trabajar, mejor dicho, ¿no? En lo verdaderamente como problemático, en el fondo de la cuestión, ¿no? En estas heridas más profundas, hemos de cuidarnos, empezar por cuidarnos. Sí. Y aquí me parece quizás ese punto de partida para llegar al darnos cuenta del todo, ¿no? Y quizás esa importancia que juega el autocuidado. Háblanos un poquito de esto, Anabel. Bueno, es una batería de reserva que llevamos, se pongan como se pongan las cosas, ¿no? Porque los seres humanos no siempre podemos con todo, aunque vayamos de fuertes y nos autoconvenzamos de que somos autosuficientes, bueno, pues hay momentos que realmente son muy, muy difíciles. Y en esos momentos nosotros por lo menos tenemos que estar de nuestro lado. No podemos ser, bueno, podemos, de hecho muchas veces pasa, ¿no? Nuestro peor enemigo. Nos tenemos que mirar con un poquito de comprensión, con realismo, reconocer nuestros errores si los cometemos, pero intentar vernos y ayudarnos en la medida de lo posible. Y también necesitamos cuidarnos en las relaciones, que no, por ejemplo, no nos pasemos el día cuidando a otros, sino que también a veces nos dejemos cuidar, que haya un equilibrio en nuestras relaciones con los demás, que también busquemos cosas positivas y que cuando alguien nos dice algo positivo, pues lo podamos dejar entrar. Exacto. Y de nuevo, cada una de estas cosas que estoy diciendo, pues para algunas personas se convierte en un mundo, porque a lo mejor las cosas positivas, aunque parezca ilógico, no las dejamos entrar. Siempre encontramos alguna razón para decir, pues esto va, no es para tanto, o va, pues sabe Dios por qué me lo dice, ¿no? Claro. No dejamos que nos lleguen adentro, ¿no? Efectivamente. Ahí sí, ¿por qué sucede esto? Porque a veces nos cuesta, o a ciertas personas les cuesta, ¿no? Pues recibir estos halagos, darse cuenta o reconocer que verdaderamente se lo merecen, que no es mentira. O sea, tiene algo que ver, pues, esos lazos vitales. Hay muchas historias. En ocasiones, eh, para poder dejar entrar lo bueno, hemos tenido que haber tenido experiencias de lo bueno, ¿no? Efectivamente. Y hay veces que estamos siempre con personas que están muy centradas en el deber, en lo que hay que hacer, ¿no? Sí. En esta parte de, bueno, que también hay que hacerla en la vida, Ujú, pero es como si el disfrute o compartir un momento sin más, pues ujú, no pudieses entrar en juego. Pero ujú. no es el único motivo, porque hay personas, por ejemplo, que se avergüenzan cuando alguien les dice algo positivo, ¿no? Sí. Eh, que es curioso, pero es como si
Otras veces pensásemos que si nos dicen algo positivo y nos lo creemos, somos vanidosos o Exacto, egocéntricos claro. y, sin embargo igual las críticas las dejamos entrar Ujú, sin ninguna dificultad, lo mm, cual acaba produciendo, claro, un desequilibrio muy grande. Nunca hay una sola situación, yo creo que en el funcionamiento de las personas, que se deba a un solo motivo, mm, ¿verdad? por Todas supuesto. ellas son como puntos a los que podemos llegar desde rutas a veces totalmente diferentes, totalmente distintas. Lo importante es que nosotros entendamos qué ruta nos ha traído hasta aquí, Ujú, porque yo creo que para cambiar una situación en el presente, que es lo que queremos, ujú, el pasado ya está escrito y no lo podemos modificar, pero para poder cambiar una situación en el presente, yo necesito entender cómo se ha desarrollado. Es mucho más difícil, se puede, pero es mucho más difícil de cambiar ujú, si yo no entiendo qué función tuvo inicialmente, porque ahora está fuera de contexto. ujú, Yo hay cosas, por ejemplo, por volver al ejemplo de antes, ¿no? El control, ujú, igual en el momento inicial, ¿no? ujú, Yo crecí en medio del caos o crecí con una familia muy controladora y yo me tenía que adaptar. ujú, Y en aquel momento tenía todo el sentido del mundo, pero si yo luego he seguido con ese mecanismo y ya no era ese contexto, me empieza a ir en contra, pero ya lo entiendo menos también. Lo entiendo del todo cuando entiendo el origen. Ahí sí exacto. que puedo realmente Ujú. comprender mucho cómo se desarrollan estas cosas. Ujú, sí, efectivamente, ahí el autoconocimiento al 100%, ¿no? Es decir, yo si me conozco bien y conozco mi historia, puedo llegar a entender por qué reproduzco estos patrones, como decías al principio, y estas actitudes que ahora mismo efectivamente me están perjudicando porque van en contra de mis verdaderas necesidades, ¿no? Como decías, ayer nos sirvieron, ayer nos ayudaron, ayer lo aprendimos, pero hoy ya no me sirve, hoy me molesta, hoy me dificulta, ¿no? Entonces, qué importante es darnos cuenta de eso, ¿no? Y ahí yo creo que es ese momento en el que algunas personas, y ahora quiero preguntarte una cosa, porque algunas personas dicen, vale, perfecto, algo va mal en mi vida, me doy cuenta de que algo va mal, tengo unas necesidades, no las estoy cubriendo, voy a cubrirlas. Entonces ahí me meto en este trabajo, ¿no? Y en esta profundidad acompañada pues, por un profesional, por una profesional que me guíe, ¿no? Pero claro, ahí lo que quería preguntarte también es que muchas personas a veces, ¿no? Porque yo, por ejemplo, siempre hablo la importancia del autoconocimiento, de la regulación emocional y del trabajo de la calma, ¿no? De la relajación. Y al Mm. final, ¿por qué todo esto? ¿No? Pues al final, si yo me conozco, yo atiendo mis necesidades y puedo regularme también a nivel emocional y, por lo tanto, encontrar esa calma. Pero ¿qué pasa cuando estamos desconectados emocionalmente? Porque muchas veces, ¿verdad? Hay muchas personas que no saben lo que sienten, que no son capaces de poner nombre a esas sensaciones, a esas emociones, manifiestan un poquito esa desconexión. Eh, ¿Por qué se produce esto? ¿No? Y cómo podemos trabajarla. Bueno, realmente el tema empieza más atrás porque yo no tengo ni siquiera el concepto de la emoción, ¿no? Vale. Quizás no lo he llegado a adquirir. Para Mm, adquirir un concepto, yo he tenido que, en un contexto relacional siempre, sí. alguien le ha tenido que dar un significado a una sensación que yo estaba notando, ¿no? Ujú, Y este aprendizaje a veces no se produce, por lo tanto los mensajes que me pueda mandar el cuerpo para mí no son mensajes. claro. Ni siquiera tengo esta costumbre de mirarme y de observarme y de notar. Ujú, El problema de no sentir la emoción es que la emoción es un indicador. ujú, Entonces no tenemos sensores y las cosas que nos pasan no podemos entender bien el significado que tienen. ujú, Las ujú, emociones nos hablan de las necesidades, ¿no? Como sí. tú decías, y nos ayudan a saber hacia dónde ir. Nos Ujú, marcan una ruta, decimos, bueno, pues hoy estoy súper triste y muy disgustada. Bueno, pues necesito hablar con mis amigos, ¿no? ujú, Porque eso me ayuda a sentir pues apoyo y cercanía, ¿no? Si tienes un mal día y has tenido un día especialmente difícil. Y ujú, eso suaviza y compensa, ¿no? O noto que estoy muy cargado, pues me voy a dar un paseo, ¿no? Voy a ujú, soltar un poquito de presión y si me voy acompañado, pues mejor. Entonces me voy autorregulando porque noto que hay algo que tengo que hacer y me orienta hacia qué tipo de cosa me podría hacer. Entonces no dependo solo del clima, ¿no? claro. Si llueve o no. También tengo un Ujú, paraguas, tengo un chubasquero, me lo pongo, no me lo pongo, hago una serie de cosas
que me ayudan a que el clima no vaya directamente a Ujú, mojarme si llueve sin más, ¿no? Hay una serie de cosas en el medio, ¿no? ujú, claro. ¿Y cómo aprendemos esto? Porque si tú dices, ¿no? Vamos más atrás y hay personas que no tienen ni el concepto de emoción y no han escuchado nunca su cuerpo, no han aprendido, ¿no? A ser sensibles a estas sensaciones. ¿Cómo podemos empezar a aprender esto? Todo se aprende, ¿verdad? No Sí. nacemos sabiendo de entrada un idioma y esto en cierto modo es un idioma. Sin el contacto humano y la interacción con otras personas no estaríamos hablando de emociones, probablemente no estaríamos hablando, no tendríamos ni lenguaje ni muchas otras cosas. Ujú, Entonces es un aprendizaje y si yo me pongo de mayor a aprender un idioma, pues bueno, no es lo mismo que si es mi lengua materna, entiendo. pero puedo aprenderlo y puedo aprenderlo a un nivel bastante bueno, lo que es que ponerse. ¿Mm? Vale. Y dependiendo, yo una de las cosas que también insisto es fíjate, en este último libro me pusieron un comentario negativo que me encantó. Dicen, Mm. da pocos consejos y digo, ay, qué bien, ¿no? Porque a Sí, mí sí, nunca me ha gustado decirle a nadie lo que tiene que hacer, ni siquiera a un paciente. sí. Y creo que tenemos que intentar escapar de las recetas. Por lo Ujú. que decía antes, cada persona ha llegado a donde está desde un sitio tan diferente que lo que Sí, le puede funcionar a otro para el mismo problema, a lo mejor a mí no me sirve, sí. porque la base de esto que me está pasando es otra diferente. Ujú. Entonces, lo primero es pararnos, mirar, ver qué podemos entender nosotros y recurrir a otras personas que también nos puedan decir pues, cómo nos ven, que nos puedan dar pistas, ¿no? Yo a lo mejor no hablo mucho de emociones, pero tengo un amigo que sí, y entonces me va introduciendo un poquito ahí en el tema, y si veo que tengo pues, dificultades importantes, me busco un profesional que trabaje con estas cosas, ¿no? Que para Exacto. eso, Que que por eso para eso estamos. estamos, y entonces, bueno, pues me guía durante un tiempo y luego yo voy viendo un poco cómo voy haciendo. Pero yo creo que es importante que pensemos en esto como un aprendizaje de un idioma, porque a veces yo veo personas que van como buscando la revelación, ¿verdad? Sí. Me leo una frase y estoy esperando siempre que esta frase me cambie la vida. Y a veces sí que hay frases que te dices, caramba, ¿no? Ujú. Pero no te cambian la vida, porque la vida cambia generalmente, ¿no? Exacto. Desde el trabajo personal, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Entonces es un proceso que lleva su tiempo y que hay que irlo andando y que hay que intentar también andar en una ruta. Yo creo que otras veces hay personas que tienen como una sensación de nada me funciona Ujú. porque solo prueban 2 centímetros de cada cosa. Es decir, eh, pruebo esto, no me ha solucionado la vida. Pruebo esto otro, no me ha solucionado la vida. Pero claro, no persisto en nada Sí, el tiempo suficiente como para que pudiera llegar a funcionar, ¿no? sí, He hecho terapia, no me ha funcionado. ¿Cuántas veces ha sido? 4 días. Y dices, claro. complicado, Claro. complicado, ¿no? Y esos 4 días fueron consecutivos, fueron uno al mes, fueron uno cada 2 meses, ¿no? Al final, eso es muy cierto, Anabel, es verdad, ¿no? Y me ha gustado mucho también cómo has vivido esa crítica, al final de, pues no doy consejos, pues mejor, ¿no? Y es verdad, estoy muy de acuerdo con eso, en que muchas veces buscamos, ¿no? Las personas buscan pues esa receta milagrosa que me solucione la vida y no damos el tiempo suficiente ni nos damos las oportunidades suficientes de decir, venga, que estoy trabajando en mí y a lo mejor no ha habido un gran cambio, pero ha habido un cambio pequeñito y empezar a valorar eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hablaba de esa desconexión emocional, pues estaba pensando, por ejemplo, en una persona en concreto que ella antes sentía mucho, ¿no? Es decir, creo que aquí, bueno, a lo mejor hay también influencia de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, Y toda esta situación de pandemia, situación de restricciones, bueno, pues yo creo que ahí influye mucho, ¿no? Pero ella verbaliza, muchas veces esta persona verbaliza es que antes me ilusionaba con todo, es que antes sentía estas cositas pequeñitas como muy grande y ahora no lo siento, ¿no? Y yo muchas veces le pregunto, ¿no? ¿Y qué sientes? Es decir, ¿qué otras circunstancias sientes? ¿Cómo vives otras situaciones? ¿Logras sentir, logras conectar con, pues eso, con la alegría, con la calma, con la tristeza, con la rabia, con cualquier tipo de emoción, ¿no? ¿Logras conectar? Y dices, sí, 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 conecto en muchos momentos, pero a lo mejor lo que antes a mí me ilusionaba mucho, ahora no. Bueno, quizás también, ¿no? Vamos un poco cambiando ciertas cosas y a lo mejor no estamos al 100% también, ¿no? Es como, bueno, pues no estoy al 100%, no me encuentro perfecta,
pero ya logro sentir algo que antes no sentía. Es decir, hubo una época a lo mejor pues como más gris, más oscura, en la que no sentía casi nada, y ahora ya empiezo a sentir ciertas cosas, pero no estoy al 100%. Mm. Entonces, es mucho también esa, por eso traigo a colación de esa necesidad de ir al ritmo, ¿no? Y de dar ese valor de, bueno, pues he caminado 2 centímetros, me refuerzo esos 2 centímetros que he caminado y me permito el tiempo para caminar otros 2 centímetros. Y efectivamente a veces pues no nos rodamos, decimos, venga, ya, rápido, otra cosa porque esto no me ha funcionado. Hay una frase que me ha gustado mucho que dices, un niño, lo voy a leer textualmente, dice, un niño no tiene más recursos que los adultos que lo cuidan quieren y pueden darle. Un adulto siempre tiene más opciones. Y creo que viene muy también al caso, ¿no? El hecho de que podemos aprender, como tú decías, en las emociones, pues es un idioma más que aprendemos, que quizás no tuvimos ese sostén o esa educación emocional, ese vocabulario, ¿no? Desde pequeñitos. Y ahora, en cambio, pues podemos construirlo pues cogiendo modelos, cogiendo personas que nos ayudan ya profesionalmente, ¿no? Y es así, es una realidad. Sí, sí, y tenemos también más perspectiva y hemos vivido ya otras cosas, por lo tanto tenemos más posibilidades para comparar y para buscar otras referencias, porque si solo pudiéramos tener las primeras referencias, Ujú. sería una lotería demasiado, ¿no? Sí. Ujú. Complicada, pero después de que, bueno, damos estos primeros pasos en la vida, ya nos podemos empezar a mover por otros ambientes, conectar con otra gente y funcionar también de otra manera. Ujú. Ahí tenemos, por eso tenemos ese margen de maniobra. Claro, que tan importante es, menos mal que tenemos este margen, ¿no? Claro, estamos hablando, pues eso, mucho de la dificultad que encontramos para el cambio, un poquito pues de todas estas influencias de nuestros vínculos, ¿no? Desde la infancia hasta el paso del tiempo, ¿no? Y todas las conexiones, de situaciones dolorosas, ¿no? Al final, cuando hablábamos antes de corazas, las construimos por situaciones dolorosas o que nos cuesta asimilar. Todo esto sería trauma, sería parte de trauma. ¿Qué es el trauma, Anabel? Claro, vamos a empezar por ahí. Lo podemos definir así o lo Por podemos ahí. definir, ¿no? No sé. Eh, si nosotros estamos tratando de hacer investigación, el concepto es mucho más reducido porque tenemos que acotar. Claro. Si estamos haciendo terapia, vamos a entender como trauma una cosa muy amplia, que Mm. serían influencias negativas, esos bloqueos o esas heridas que no están resueltas, que cuando volvemos a ellos todavía tienen cierta carga emocional si nos paramos un poquito a notarlo y que todavía están influyendo de alguna manera en lo que nos ocurre ahora. Ujú, ujú, Para trabajar con los pacientes yo me manejo desde ahí. Podríamos llamarle traumas, pues a circunstancias que suponen pues, un impacto más importante, pues ujú, accidentes, agresiones, cosas, catástrofes, cosas ya mucho más aparatosas, y llamarles situaciones adversas, si no queremos utilizar la palabra trauma, a otros temas. Y lo que es importante es que son temas que no hemos conseguido asimilar, eso porque es. hay muchas circunstancias difíciles Ujú, que sí conseguimos asimilarlas, nos cuestan en un primer momento, nos disgustamos y bueno, las vamos elaborando y al final pues las vamos pudiendo resolver, pero otras veces no. Entonces, el concepto de trauma tendría que ver con esto, con los nudos y con las heridas. ujú, ujú. Exacto, vale. Entiendo, por lo tanto, o sea, la pregunta es, ¿se puede superar una situación traumática, una situación adversa? Depende de cómo queramos llamarla, pero que al final forma parte de lo mismo. ¿Se puede superar, Anabel? Sí, es algo que es importante recordar mientras la estamos pasando, ¿verdad? Sí. Que todo esto pasará, ¿no? Razón fundamental por la que escribí este último libro era precisamente para contar con los ejemplos que me han dado a mí los pacientes. Eso no lo digo por teorías, sino lo digo desde la experiencia de ver a gente hacer ese tipo de cambios, que sí que se puede. ¿No? Y yo he visto a mucha gente con historias muy complicadas. Yo trabajo sobre todo con personas con trauma complejo, con trauma temprano, muy relacionado pues, con temas de las familias muy complejas. ¿No? Ujú, Y la gente, sí, con el debido tiempo y poniéndose un poquito a ello, consiguen aprender a cuidarse, que yo creo que es
el cambio más importante que se tiene que poder producir, y esas heridas antiguas cicatrizan. Y me preguntaban el otro día, ¿por qué las cicatrices no duelen? Sí. Y claro, realmente a nivel físico, el dolor es una señal de, oye, que aquí hay algo de lo que te tienes que ocupar, ¿no? Si no notamos la sensación de dolor, hay gente que nace sin esa sensación y muere enseguida, porque claro, te puedes hacer una herida, te puedes tener una apendicitis y no te vas a enterar. Mm. Entonces necesitamos el dolor para que nos avise de que hay algo ahí, de lo que nos tenemos que ocupar. Cuando ya está resuelto y es una cicatriz, el dolor ya no es necesario y se anula. El tema es cuando anestesiamos, los humanos a nivel emocional a veces intentamos anestesiar de forma permanente. Claro, una anestesia permanente en una herida y hasta el punto de que nos olvidemos de que está ahí, es una fuente de complicaciones. Efectivamente, no se puede anestesiar eternamente, ¿no? Vamos a necesitar cada vez más anestesia, supongo, ¿no? Y la buscaremos de formas cada vez más difíciles, peligrosas y dañinas para nosotros. Sí. O sea que efectivamente las cicatrices no duelen porque al final hemos aceptado, ¿no? Hemos cerrado esa herida y hemos aceptado, supongo, ¿no? Estas vivencias. Sí, es que lo que pasó, pasó, ¿no? Efectivamente. Esto es lo que hay, decía tu amiga, ¿no? Sí, O tu paciente, no sé. sí. Porque realmente cuando podemos decir, es que esto es lo que ha habido y esto es lo que ha pasado y ya no hay más vuelta de hoja que darle. Y cuando aceptamos eso, es la última vez que nos duele. Exacto, exacto. Ya no hay otra vuelta de hoja. Me ha gustado mucho también esta parte. Pues Anabel, estamos llegando al final, entonces cuéntanos o déjanos como algo ese punto de partida, ¿no? Como decía al inicio, que vamos a trabajar o vamos a indagar un poquito a lo largo de estas charlas en esto, ¿no? En cómo poner luz a eso que podemos cambiar y a comprender y aceptar eso que no podemos cambiar. Entonces, ¿qué mensaje nos darías en línea de esto, ¿no? De poner luz a eso que podemos cambiar? ¿Qué mensaje nos darías? Yo diría que no nos conformemos con algo que no nos convence. No es que tengamos que vivir en la insatisfacción permanente. Es cierto que hay cosas con las que tenemos que pactar, Uh-huh, pero cuando hay algo que realmente creemos que no va bien, uh-huh. yo creo que es muy importante que intentemos buscar el modo de hacer esos cambios y confiar en que los cambios dan resultados. Qué bien. Hay que tener muy claro a dónde vamos, porque si no por el camino uno se arrepiente, ¿verdad? Dices, me hubiese quedado sin hacer absolutamente nada. Pero bueno, el libro es un libro de esperanza y yo me defino como una optimista patológica, aunque creo que soy una persona bastante realista. Sí. Y soy mucho de esto es lo que hay, ¿no? Que es la filosofía gallega, Sí. gallega de la vida, pero al mismo tiempo yo creo que los cambios son posibles y yo he visto a gente cambiar estando completamente rotos y reconstruirse, ¿no? Entonces, si estas personas han podido, yo creo que podemos hacer muchas cosas que a lo mejor nos rendimos antes siquiera de haberlas empezado. Efectivamente, pues que nos demos esa oportunidad, Anabel. Pues muchísimas gracias de verdad por esta charla, por esta conversación, porque bueno, es eso, es esperanzadora, es tranquilizadora, es realista también, ¿no? Y bueno, hemos hablado de muchas cositas en las que habría que indagar mucho, 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 pero bueno, nos daría para otras conversaciones. Así que millones de gracias de verdad y muy, muy agradecida. Gracias a ti por la invitación.